¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro de Cámara Libre al diputado Jorge Triana. Nos va a platicar sobre un tema muy interesante que son las candidaturas independientes. Nos va a explicar algunos detalles sobre cómo se están poniendo obstáculos en el camino de quienes quieran ser candidatos independientes. Lo invito a que se quede a escuchar esta conversación. Diputado Triana, muchas gracias por estar aquí en el foro de Cámara Libre. Gracias, Lili. Buenas noches. Encantado de estar contigo y tu auditorio. Pues las candidaturas independientes han sido un tema fascinante en las pasadas elecciones. Tenemos el caso de Nuevo León, obviamente, como el mejor ejemplo, pero algo está pasando, algo continúa sucediendo respecto a eso. ¿Va a ser más difícil que alguien para las próximas elecciones quiera ser candidato independiente? Mira, Lili, lo que sucede es lo siguiente. Se aprobó una gran reforma político-electoral en el año 2012. Esta reforma electoral contemplaba ciertos requisitos para los candidatos sin partido, no independientes, sin partido, que quisieran aspirar a algún cargo de elección popular a nivel federal. No así en los estados. Se dejó completamente abierto el tema para las candidaturas independientes o sin partido en los estados, para diputados locales, para alcaldes, para gobernadores. Entonces, pues esto ha despertado muchísimas tentaciones de parte de algunas legislaturas locales. Ya van 5 estados en concreto que intentan o aprueban las famosas leyes antibronco. ¿Qué es esto? Pues el poner... Así se les llama, leyes antibronco. Ya se adoptó coloquialmente en el argot, digamos, político este nombre. ¿En qué consisten? Bueno, pues en aumentar requisitos a estas personas que quieren ser candidatos sin partido, en reducir plazos para reunir estos requisitos. A ver, aumentar requisitos. De por sí había muchos requisitos. Era muy complicado lograr una candidatura independiente, o más bien, como dices, una candidatura sin partido. ¿Qué más requisitos van a poner? Más requisitos son aumentar los umbrales. Por ejemplo, se requiere en este momento contar con el 1%, del listado nominal en firmas para poder acceder a una candidatura independiente a presidente de la República. A nivel local hay estados como el estado de Zacatecas donde estaban proponiendo el 12%. ¿no? ¿El 12% del padrón? Es una idea que se tenía, ¿no? Se está proponiendo, por ejemplo, en algunos estados de la República, que quien aspire a ser candidato sin partido o independiente no haya militado o no haya sido precandidato por algún otro partido político en la elección anterior. Esto es una ley antitránsfugas, antitransfugismo, evitar que un candidato de un partido político que no fue favorecido por el voto en una interna, en una elección primaria en su partido, pueda después aspirar a ser independiente. ¿Eso no es un exceso? ¿No va contra los derechos elementales? O sea, por el hecho de haber pertenecido a un partido ya no puedes irte por la libre. Bueno, pues que se argumenta que es oportunismo político. En parte es cierto, pero desde mi punto de vista sí vulnera o sí lastima los derechos político-electorales de cualquier ciudadano de votar y ser votado, que están consagrados en la Constitución. De tal suerte que son 5 ya las legislaturas que han hecho por lo menos el intento. Te doy el ejemplo del estado de Veracruz, del estado de Puebla, del estado de Tamaulipas, del estado de Hidalgo, que han intentado por lo menos estas leyes antibronco. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Nosotros, en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nuestro presidente ha anunciado, estamos presentando una reforma para que los requisitos incluso de candidaturas independientes o sin partido a nivel local vengan ya encapsulados desde la propia Constitución, de tal suerte que las legislaturas locales no van a poder hacer estas leyes antibroncos. ¿Qué otro tema es importante que abordemos desde la Constitución? ¿Qué es lo que pasa si un partido político coincide en ideales, en proyectos, en andamiaje con algún candidato independiente? Bueno, pues facilitar que pudieran tener algún tipo de coalición legislativa, como sucede entre 2 partidos. Finalmente, es una fuerza viva el candidato independiente, es una fuerza con ideas, tiene fuerza electoral, tiene estructura. ¿Por qué no facilitar? Pero ya no sería candidato sin partido, o sería un candidato independiente aliado a algún partido. Aliado a algún partido político. Eso facilitaría muchísimo las cosas y hablaría de nosotros como una democracia moderna, incluso a nivel internacional.
Transversalmente, pues pasa también por muchísimos temas. Tenemos hoy en la Cámara, Lili, el primer diputado independiente o sin partido en la historia de nuestro país, que llega por esta vía, que es el diputado Manuel Cloutier, del estado de Sinaloa. Cuando llegamos a la Cámara de Diputados, no se sabía si él tenía derecho a posicionar como si fuera un grupo parlamentario más, durante la glosa del informe, durante las comparecencias, si él tenía derecho a prerrogativas como si fuera grupo parlamentario integrado por una sola persona. Qué curioso, ¿verdad? Claro. Es que es una nueva forma. Pero qué interesante, me parece muy bueno para nuestra democracia estar experimentando estas novedades. Por supuesto, son herramientas novedosas para nosotros que existen desde hace muchísimos años en muchos países, incluso donde se ha caído en excesos. Yo te hablo, por ejemplo, el ejemplo que de este primer experimento que tuvimos de candidaturas independientes en el Distrito Federal, en la delegación Milpa Alta al sur de la ciudad, me parece que eran 7 u 8 candidatos independientes que lograron la cantidad de firmas suficientes, dado que es una población muy pequeña, para poder inscribirse. Entonces esto atomiza el voto muchísimo. Y por supuesto que esto hace que se espanten algunos partidos políticos y empiecen esta embestida con estas reformas antibronco que te he mencionado. Reformas antibronco, qué curiosa forma Analogía, ¿no? de explicarlo, pero también es una forma pues muy acertada, muy exacta. Ahora, ¿no puede ser todo el país con las mismas reglas? Es lo que estamos proponiendo. ¿Muy difícil hacerlo? Estamos proponiendo, esto tendría que quedar encorchetado en la Constitución. Nosotros estamos proponiendo que bajen los porcentajes del 1% que se exige actualmente para ser candidato independiente a la presidencia al 0.5% y del 2% que se requiere para ser senador al 0.5% también. Y que en lo nivel estatal, para gobernador, para presidencias municipales, no pueda ser más del 0.5% tampoco. Esto creo que ayudaría muchísimo a evitar estas leyes regresivas y facilitaría muchísimo pues, el acceso de los candidatos independientes. Hay también que pues, darles condiciones de equidad. Hay que ampliarles los plazos para que puedan juntar sus firmas. Hay que ampliarles los plazos para que puedan reunir los requisitos de formalidad para poder acceder a la candidatura. Necesitamos facilitarles el acceso a los medios de comunicación. Necesitamos que se les dé tiempo aire y presencia en medios electrónicos como cualquier otro candidato que provenga de un instituto político. O sea, habría que tratar al independiente o al que no tiene partido igual que al que se trata, al que tiene partido, como si fuera un partido político. Así es, habría que dotarle condiciones de equidad. Eso es a lo que vamos, ¿no? Pero entonces se convertiría también en esa sola persona como en un partido, como en un unipersonal. Pues es una candidatura que no viene enarbolada por un partido con registro, pero sin embargo… Pero que tendría los derechos de un partido. Debería de tener los derechos de cualquier candidato postulado por un partido. De hecho, te voy a poner un ejemplo muy sintomático. Nuestra legislación electoral en este momento dice que para efectos de fiscalización de su campaña, el candidato independiente debe constituir una asociación civil. Esta asociación civil tendrá que encargarse pues, de acopiar o de acumular todos los gastos de campaña, todas las comprobaciones, y de esta manera el Instituto Nacional Electoral puede verificar claramente cuánto se gastó en cada uno de los rubros y puede llevar a cabo los actos de fiscalización a través de una asociación civil. Esto quiere decir que sí se requiere que el candidato independiente tenga cierto liderazgo social, por eso se le piden firmas, que tenga cierto arraigo en la comunidad, que tenga cierta representatividad para poder competir contra los partidos tradicionales. Ahora, el hecho de estar ya en una forma más minuciosa estableciendo o haciendo estas propuestas para delimitar a los independientes, ¿cuáles son las razones que se esgrimen para ello? ¿Cuáles son algún argumento debe haber? ¿Por qué se hace? ¿Cuáles son los peligros de no hacerlo? ¿O en qué habría amenazas de no acotarlo más? ¿Habría amenazas? Si no lo dejamos lo suficientemente claro a nivel constitucional, van a seguir cayendo legislatura tras legislatura. Las amenazas de estas leyes antibronco, de estas leyes antitránsfuga en cada uno de los estados, con el objeto pues, de que no haya una rendijita por donde se pueda respirar en una candidatura ciudadana. Me parece que aquí hay que distinguir también. No todos los candidatos independientes son candidatos ciudadanos. El candidato, el primer gobernador independiente que accede por esta vía en la historia de este país, que es el de Nuevo León, bueno, pues unos meses antes de ser candidato independiente, era militante del PRI, del sí. partido más añejo, por lo menos en siglas. Creo que tenía como 30 años en el PRI, algo tenía así, muchísimo. ¿no? Fue alcalde del PRI, ocupó muchos cargos intrapartidistas incluso. Entonces, bueno, hay que distinguir, no todos los candidatos independientes son ciudadanos y no todos los candidatos abanderados por un partido son candidatos de partido.
también es importante fortalecer esta figura. ¿A qué me refiero? A facilitar, ¿no?, el que pueda acceder un ciudadano que no milita en un partido político, el ser candidato enarbolado por un partido. Te pongo un ejemplo que nos queda muy claro en la Ciudad de México, el caso de Xóchitl Gálvez. Hoy es la jefa delegacional en la delegación Miguel Hidalgo. Ella no milita en el Partido Acción Nacional, sin embargo fue apoyada por el Partido Acción Nacional, hoy es jefa delegacional y sigue con su militancia fuera del partido. Ella es una jefa delegacional ciudadana, pero que llegó a través del PAN. Es que no entiendo por qué nos quieren controlar tanto a los ciudadanos, que nos dejen a los ciudadanos decidir libremente si nos gusta o no un candidato, independientemente de que haya pertenecido a tal o cual partido. Que nosotros como personas en uso de nuestras facultades, con un criterio propio, podamos decidir por quien se nos dé la gana votar. Esa es la idea, que haya más alternativas, más allá de los partidos políticos tradicionales y los que conocemos. Por eso es que vemos ejemplos como el de Nuevo León, por eso es que vemos ejemplos como el de Kumamoto en Jalisco, candidato independiente a nivel local, a diputado local que ganó, el de Manuel Cloutier en Sinaloa, el de Alfonso Martínez en Morelia, Michoacán, que también es el primer alcalde que tenemos de manera independiente. Fue un experimento sumamente exitoso, el de las candidaturas independientes, pero que sonó varias alertas de alarma en algunos partidos políticos. Y eso se refleja en este intento de reformas regresivas en los estados. Ahora, para terminar la entrevista, Acción Nacional, en concreto, los principales puntos que van a proponer para hacer más sólidas las candidaturas independientes. 1, disminuir el umbral del 1% al 0.5 que se requiere para acceder a la candidatura a nivel presidencial y del 2 al 0.5 para senadores de la República. Del mismo modo, no podrá exceder del 0.5 para las candidaturas a diputados locales. O sea, bajar la cantidad de firmas que bajar necesitan los umbrales, para empezar. Así es. Y darles por lo menos entre 30 y 60 días para poder acopiar esta cantidad de firmas. Eso podría facilitar. ¿Cuánto tiempo se les da ahorita? Depende. Cada legislatura local está poniendo sus tiempos, pero hay quien les está dando 15 días, ¿no? Entonces, no, bueno, es imposible en 15 días. Es imposible, ¿no? Eso claramente es una reforma Entonces, Acción regresiva. Nacional que requieran menos firmas y se les dé más tiempo para juntarlas. Que se les dé más tiempo para juntarlas. Hay que facilitar el acceso, equipararlo, equilibrar el acceso que tienen a los medios electrónicos, como el de cualquier otro partido político, durante la campaña y también en la etapa de precampaña para los candidatos independientes. Esta es una cosa importante. ¿Y respecto a que hayan pertenecido o no a un partido anteriormente? No estamos tocando esa parte. Me parece que esa es una discusión aparte que tiene que ver con... Porque, es exactamente lo mismo. Me parece que implica el mismo cuestionamiento, un mismo nivel de polémica. Si yo milito en el PAN y mañana soy candidato al PRD, que si yo milito en el PAN y mañana soy independiente. Entonces, es una discusión que no necesariamente tiene que ver con candidaturas independientes, sino con el oportunismo político, dirían muchos. Y por último, te hablaría de un tema muy importante, que es la posibilidad de que los candidatos independientes sin partido puedan llevar a cabo coaliciones formales, jurídicas, institucionales, con partidos políticos, ¿no? Entonces, esto facilitaría muchísimo también el acceso. O sea, que se unan con quien quieran. Pueden suscribir algún tipo de programa en común, pueden suscribir algún tipo de plataforma, de ideología incluso. Me parece que hay mucha afinidad. De hecho, se dio de facto en el estado de Nuevo León. El partido Movimiento Ciudadano terminó declinando por el Bronco allá en Nuevo León, pero de manera fáctica, de manera al margen de la ley, digamos, sin caer en la ilegalidad. De palabra, pues. De palabra, porque no había ningún mecanismo jurídico para que esto se perfeccionara. Hay que ponerlo en ley y es lo que estamos proponiendo. Muy bien. Ahora, en tiempos de la legislación, ¿como para cuándo vamos a ver que se aterricen estas cuestiones? ¿Y para cuándo deben quedar listas? Es una discusión que creo yo tiene que quedar lista antes del inicio del proceso electoral del 2018. Así lo estamos viendo. Entonces va para largo. Va para largo. Nos gustaría que fuera para las elecciones. Hay elecciones en 2 estados el año que viene, pero no nos dan los tiempos todavía. ¿Por qué? Porque cada uno de los estados tienen tiempos electorales distintos. Hay algunos que inician su proceso electoral ya en el mes de octubre de este año, entonces, bueno, no nos da tiempo de iniciar esta discusión. Tenemos tiempo para hacerlo. Se han manifestado por lo menos parcialmente con simpatía hacia nuestro proyecto en varios partidos políticos. Esperemos, si de verdad no tienen miedo a las candidaturas independientes o sin partido, que se sumen y que aporten y que enriquezcan esta propuesta nuestra. Jorge Triana, diputado federal por Acción Nacional, muchas gracias por haber estado aquí y por habernos hecho una explicación
explicación tan clara y detallada de este tema. Al contrario, Lili, un placer haber estado contigo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. También le agradezco a usted que nos haya escuchado en esta conversación. Soy Lili Telles, que pase muy buena noche. Si se va a desvelar, continúe, yo le recomiendo en la programación de Azteca Opinión. Y nos vemos la próxima semana.